Buenos días, vamos a empezar en nuestra reunión semanal en Reino de Dios Ministerios. Y vamos a dar entrada, primero que nada, a que todos los que estamos acá estemos en comunión, buscando de lo que Dios nos quiere dar. Y para estos amados y amadas siervas de Dios que se encuentran con nosotros, pero también los queridos lectores que siguen y quienes escuchen también ya en grabaciones, tanto en SoundCloud desde hace ya varias semanas, y en YouTube en las últimas, para hijas e hijos en el Espíritu, para hermanos y hermanas en Cristo, para toda la familia natural y de la fe. Pero también para aquellos que revolucionando, buscando una transformación, una reforma en la fe, buscadores de esperanza, de amor, de verdad, para todos quienes acá en Reino de Dios Ministerios estamos, pero también para todos quienes buscan en las redes sociales y por medio de nuestra página web. El Señor nos quiere llevar a este tiempo de adoración, tiempo de clamor para este tema que nos quiere compartir y que me pidió darle por título Conquistando las montañas, trascendencia, que es un atributo de Dios. Conquistando las montañas, trascendencia, atributo de Dios, en donde la visión al respecto del mensaje que el Señor me ha entregado es esta, conquistar las montañas. Y su propósito es discernir cómo la trascendencia de Dios es la que se manifiesta con poder y con gloria para la honra del Señor. Para eso vamos a entrar en una breve oración que el Señor me ha pedido. Aquí estoy, Señor, y estoy humillado ante ti, Padre mío, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, Señor, sé que soy un pecador, pero he sido limpio por tu sangre, Señor. Hoy yo sé que mío es tu gran amor, Señor, que tú te diste por mí, que eres un regalo celestial, que tu majestad en tu gracia me ha encontrado y me ha salvado, Señor. Y que destruido pude haber estado, Señor, pero ahora vivo en tu amor. Aquí estoy, Señor, humillado ante tu amor. Sé que soy tu anhelo, Señor, que estoy perdonado para perdonar. Aquí estoy, Señor, y sé que tu anhelo soy, Señor, que soy santo por tu gloria, que soy santo por tu poder, Señor. Hoy, Señor, sé que mío es tu gran amor y que es para mí, que tú, Señor, te diste por mí como un regalo celestial, Padre mío. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor, porque hablas. Y gracias, Señor, porque ahora nos entregas, Señor, aquello que está en tu voluntad. Clamamos y creemos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Para entender o para entrar en la trascendencia, primero vamos a entrar como el Señor ya nos ha llevado en estas semanas, en estas 40 semanas previas, en la definición y también en la etimología del concepto, que es la trascendencia y que viene de la palabra en latín trascendentia, o se pronuncia trascendencia, y que es una cualidad que está más allá, habla al respecto de una cualidad de algo o de alguien que trasciende lo natural, que va más allá o que implica mucho más allá de lo que entendemos o alcanzamos a ver en los límites naturales. Y viene en su composición armada pues o estructurada primero por el prefijo trans, que significa de un lado a otro, o sea que atraviesa de un lado a otro, por el prefijo también sendere, que significa trepar o escalar, y por el sufijo que está al final, que es ia, que implica una cualidad, o lo que es lo mismo, es la cualidad de trepar o escalar e ir de un lado a otro, como diciendo, tanto en lo vertical como en lo horizontal. Ese es el concepto de la trascendencia en el latín, y es un sustantivo femenino, es la trascendencia, y es la consecuencia o resultado de carácter grave o muy importante que tiene una cosa. Y en su contexto natural, primero, la trascendencia está vinculada a atravesar algún tipo de límite físico o simbólico también. Puede tratarse incluso de un resultado o consecuencia de gran importancia o gravedad. O también es cierto que, por ejemplo, en un ejemplo, el presidente debe tomar una decisión de trascendencia para el futuro del país. O puede referirse incluso a algún evento que trasciende la vida de alguien o de alguna época. Nadie tiene, por ejemplo, el poder de forzar la trascendencia de una creación o de un comentario.
Solo en el caso que posea un conocimiento de sus interlocutores, de aquellos con quienes está interactuando, entonces puede ser preciso o profundo, de tal manera que puede pronunciar palabras que pueden disparar esa inquietud. A un nivel espiritual o filosófico, la trascendencia está vinculada a aquello que está más allá del mundo natural. Y lo trascendente está asociado a lo inmortal y a lo esencial. Eso sobre todo ocurre en el plano espiritual, que es de lo que el Señor nos quiere hablar ahora. Trascender es sobresalir. Trascender es alcanzar algo que está fuera de los límites naturales que impone la propia existencia. Es decir, una persona como tú, como yo, solamente en lo natural, aunque pudiera trascender por su trabajo mismo, o por su acción, o por sus hechos en la vida, testimonio llevamos los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, no va a trascender más allá de sus límites naturales. Sin embargo, la trascendencia espiritual, tal cual nos comparte o nos enseña el Señor por medio de su palabra, trasciende nuestra propia existencia. Dios mismo trasciende nuestra propia existencia, porque aún está claro que, por ejemplo, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, tienen un impacto por la vida como la vivamos nosotros, pero ciertamente el Señor siempre estará con ellos, ¿no? Aún más allá de su propia existencia. Y eso es de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Trascender entonces también es dejar al mundo un legado, por ejemplo, cultural, si hablábamos de lo natural. Ese es el objetivo de muchos cuando están filosóficamente hablando y en términos naturales viviendo. Quieren trascender de tal manera que su trabajo sea admirado o que ese trabajo, esa vida o ese propósito de vida sirva de inspiración para futuros esfuerzos intelectuales, es decir, como un fundamento que trasciende las épocas, pero que es tomado por alguien más para continuar ese trabajo. Podríamos poner el ejemplo aquí de los grandes filósofos griegos, ¿no? Platón, Sócrates y Aristóteles, ¿no? Que ha trascendido su vida, como ejemplo nada más. Pero sigue siendo intelectual, no espiritual. Que nuestro nombre, por ejemplo, se convierta en sinónimo de sabiduría y de visión de futuro, es un sueño tan grande como peligroso. Y ese es el tema. Porque si tu corazón, si tu mente, si tu actitud no es la correcta al respecto de trascender, es muy fácil equivocarse. Cuando junto con la labor artística, por ejemplo, o de investigación, trascienden la humildad, trasciende la pasión, trasciende el amor de la persona que quiere trascender, pero en esas tres características, es decir, con pasión, con amor, pero sobre todo con humildad, tu legado es más fuerte. Eso que dejas es más fuerte y marca, se hereda, por decirlo de esta manera. Solamente así es que logramos trascender. Cuando hablamos de Dios como trascendente, queremos decir que Dios es exaltado muy por encima del universo creado. Que el pensamiento humano no es capaz siquiera de imaginarlo, ¿no? Y por eso es que es tan burdo el creer que podemos conocer a Dios solo con razonarlo, ¿no? O solo con estudiar lo escrito, para ser muy, muy claro. Porque nosotros no podemos conocer a Dios solo por razonarlo o por estudiar lo escrito. Solamente Dios se puede autorrevelar y entonces tú lo puedes conocer, porque trasciende cualquier entendimiento humano. Porque nada tiene que ver con filosofía, nada tiene que ver con pensamiento y emoción, sino que tiene que ver con una autorrevelación que incluye todo lo demás que acabo de mencionar. De tal manera que la trascendencia implica reconocer primero que somos seres mortales. Somos seres finitos y no infinitos. Y que existe un camino para permanecer en el tiempo y el espacio que está fuera de lo corporal. Solamente así podemos pensar en la trascendencia como personas, pero siempre y cuando seamos hijos o hijas de Dios. Porque la vida eterna es una promesa de Dios. Y tú puedes creer en esa vida eterna, pero no puedes comprenderla, no puedes razonarla, solo puedes creerla. No sabes cómo va a ser, ¿no? La pregunta muy común entre los hijos e hijas de Dios es, ¿y cómo va a ser cuando estemos en la presencia de Dios? Aún entre mi esposa y yo platicamos, oye, ¿nos vamos a reconocer tú y yo? ¿Nos vamos a seguir amando? ¿Vamos a seguir juntos? A mí me gusta pensar que sí, pero la verdad es que no tengo la menor idea. Eso solamente Dios lo puede responder. Y esto es justamente el tema
del cual nos quiere compartir hoy el Señor. Trascender en su espíritu es el intento de acercarse a Dios por medio de la meditación y la oración. Aquí es más concreto el pensamiento. Muchos de los pensamientos que estoy compartiendo, por cierto, no los van a encontrar ni en libros ni en ningún lugar. Simplemente es resultado de mi comunión con Dios. Por eso dice Pastor Jorge Macías, para dar autoría, como dirá qué porción de la palabra o de qué libro cuando sea tomado de algún otro lugar. Pero en este caso es un pensamiento o una conclusión, resultado de mi tiempo de oración y comunión con Dios. Trascender, pues, en su espíritu, hablando ya de tu comunión con Dios, es el intento, porque es un intento humano por decisión propia, de acercarte a Dios por medio de la meditación y la oración. Es consecuencia, pues, de estar en comunión con Él. Tú trasciendes espiritualmente más allá de aquello que Dios te entregue a ti, no por cuenta propia, no por naturaleza. Y en ello podemos pensar que Dios está por encima de la totalidad de lo creado. Porque Dios no tiene limitación alguna, de eso ya nos ha hablado en las últimas semanas, en esta serie del conocimiento del Dios Santo. Trasciende el entendimiento humano. En Salmo 139:6 dice la palabra de Dios: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, escribe el salmista. Es demasiado, reconoce, es demasiado para mí. Porque es tan alto que sencillamente no lo puedo comprender, escribe el salmista. Y aquí es curioso cómo la naturaleza misma, aún de los hijos o hijas de Dios, han recurrido a la ciencia que Dios ha permitido en el hombre. Y hablo de ciencia, por ejemplo, teológica, o hermenéutica, o homilética, o escatológica, solo por hablar de alguna de las lógicas. Tratando de comprender lo que no se debe de comprender, solo creer. Y discernir en el Espíritu cuando así el Señor lo manifieste. ¿Cómo podemos entonces, hablando de discernir su trascendencia? Porque la trascendencia debe de profundizarse y entonces discernirse junto con los demás atributos de Dios. Dios no es un atributo, todos los atributos son Dios, porque son uno con Dios. Por eso es que cuando escucho Dios es amor, les digo, no, el amor es Dios. Porque si digo Dios es amor, pues lo estoy razonando, la verdad. Y entonces tendríamos que entrar en, entonces, ¿cuántos atributos más hay? No sé, no hay nadie que sepa. Pero decir el amor es Dios, eso sí es real, eso es verdadero, eso es verdad. Nada hay en la creación de Dios que sea como Él. Nada hay en Dios que sea como su creación. Porque no somos iguales a Él. Por eso dice que estamos hechos a su imagen y a su semejanza, pero no iguales. Porque la trascendencia de Dios llega al punto en que por nuestros pecados mismos no podemos acercarnos a Dios. Eso es lo que impide que estemos cerca de Dios. Por eso el buscar a Dios también es un proceso de santidad. Es un proceso de obediencia, es un proceso de lealtad a su promesa y a Él. Porque no lograremos llegar hasta Él por nuestra propia capacidad moral o natural o filosófica o expositiva o mental o de pensamiento o de razón. Dice la palabra de Dios en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, escribe Juan. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él sea el que te lo dé. Y aquí la pregunta, y podrás tú pensar entonces, ¿qué es lo que he estado pidiéndole al hombre? ¿Y qué es lo que he estado pidiéndole a Dios? Sí, escuchaste bien. ¿Qué es lo que he estado pidiéndole al hombre y qué es lo que he estado pidiéndole a Dios? Y para ello el Señor me llevó a razonar en pensamiento de hombre cómo trasciende el hombre. Por eso esto de ¿qué has estado pidiendo al hombre? Porque la trascendencia del hombre es temporal, con un objetivo específico, con un propósito específico y temporal, para resolver una situación especial, específica, de un tiempo concreto. Entonces la puedes ver,
la puedes medir y puedes ser testigo del resultado de eso en tu tiempo de vida. Pero se va a acabar en cuanto tú ya no estés en lo físico acá. En cambio, la trascendencia de Dios, al igual que el resto de sus atributos, primero es eterna. La trascendencia también es infinita. La trascendencia de Dios es inmutable y también es autoincluyente consigo mismo, como el resto de sus atributos. Por eso digo que Dios no es amor, el amor es Dios. Dios no es trascendente, la trascendencia es Dios. De tal manera que podríamos quizá pensar de esta forma, con este pensamiento, escudriñar desmedidamente la trascendencia de Dios, con afán, ¿no? Con desesperación, si así lo quieren ver, pero vista desde el razonamiento y pensamiento de hombre, aunque tú lo fundamentes en su palabra, en realidad te va a apartar de él. Porque en la medida que tú puedes ir describiendo qué es el amor de Dios, o qué es la trascendencia de Dios, o qué es la inmutabilidad de Dios, lo vas a acabar haciendo con lenguaje a semejanza de lo que verdaderamente es, tal cual le pasó a Ezequiel, que con las visiones que Dios le daba, describía con el lenguaje que él conocía lo que alcanzaba a ver, pero solo veía lo externo, solo veía el reflejo, tal cual dice Efesios 13. ¿Lo ves? Solo verás el reflejo, como si fuera un reflejo, perdón, en 1 Corintios 3. Solo un reflejo ves. Si tú estás razonando en pensamiento de hombre, y aunque tú lo fundamentes en tu palabra, si tú quieres explicar cualquiera de los atributos de Dios con explicación a ciencia de hombre y pensamiento de hombre, lo único que vas a lograr es ir a apartarte de él, porque te vas a quedar con una idea que no es él, es solamente una semejanza. Te llevará entonces hacia un pensamiento deísta, de idolatría, herético, que enseña que Dios está tan apartado de su creación que la ha abandonado a su suerte, y terminarás creyendo en un Dios que no es Dios, solo un ídolo. ¿Lo ves? Por eso es que no es raro que encontremos aún en el cuerpo de Cristo entre hijos y hijas de Dios, pero en el mundo también esto de ¿por qué Dios permite las guerras? ¿No? ¿O por qué Dios permite? Hoy en la mañana veíamos en una imagen en Facebook la historia muy corta, una especie de anécdota, pues bueno, es que no puede ser anécdota, pero una perra cargando una bebé recién nacida en el hocico, la sacó de un basurero y se ve el cordón umbilical todavía. Una sobrina nuestra escribía en ello: ¿será que las perras tienen amor que las perras? Eso ya fue en mis palabras. Una perra sacando a una niña que alguien aventó con todo y cordón umbilical al basurero. Viva, por supuesto. La perra demostró más amor. ¿En qué estás creyendo? ¿Será que Dios permite esas cosas? ¿O será que el hombre, al no escuchar a Dios, influido por Satanás, hace esas cosas? ¿Qué es de lo que Dios nos quiere ministrar hoy? La trascendencia de Dios en su palabra. Dios trasciende de tal forma a su creación que todo lo que decimos de Él es más próximo a la mentira que a su verdad. Es decir, es más a semejanza que en la verdadera naturaleza de lo que Dios es. Porque a lo mejor entonces, al no entender, si no decidimos creer, es callar y mejor sonreír. En el mundo tuve un jefe, y digo tuve, porque no lo es más, hace ya muchos años que lo dejé de ver. Y si bien, como todos los humanos, tuvo cosas buenas, también tuvo cosas malas, pero tenía una que me hacía reír mucho cada vez que se la iba a escuchar, ¿no? Y decía algo así como: si vamos a ser tontos, por lo menos seamos consistentes. Decía, si vas a ser tonto, pues sélo toda tu vida, para que cuando venga algo bueno, sepas que es bueno. Pero si estás bueno, malo, tonto, bueno, se vuelve verdaderamente una complicación. Yo imagino, cuando Dios me hacía pensar esto, es, si no lo entiendo, bueno, pues cállate y ríe. ¿Para qué lo quieres explicar si no lo entiendes? Claro, puedes decidir creerlo y entonces no tener manera ni motivo alguno para continuar en ello. Y para ello el Señor me llevó a algunas porciones de su palabra, y vamos a ir a ellas. Primero en 2 de Crónicas 2:6. En la palabra de Dios dice, en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios a la letra:
Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Esto escribiéndolo claramente Salomón. En Isaías 55, versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. En Hechos, en el capítulo 17, versículo 24, dice la palabra de Dios. Hechos 17, 24, dice la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Luego, en Primera de Reyes 8, 27, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Otra vez Salomón escribiendo, tal cual lo decía en Crónicas. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. En Hechos 7, versículo 49, dice la palabra de Dios: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y finalmente en el Salmo 97, el Salmo 97, el versículo 9, dice la palabra de Dios: porque tú, oh Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses, dice. Y finalmente en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y cuando habla tanto de alturas, de mis caminos son más altos que los tuyos, de mis pensamientos son más altos que los tuyos, el Señor me llevó a reflexionar y a escudriñar al respecto del monte de Dios, y en donde Dios, al respecto de su trascendencia, utiliza la figura de un monte para bendecir, para transformar. Y entonces podemos reflexionar en este hecho sobrenatural, porque es una señal, una figura que Dios usa. Como por ejemplo Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí. Moisés recibió algo de Dios en el monte Sinaí. Porque al acampar a Israel en el desierto de Sinaí, Dios les había dado posición, pero todavía no identidad. Ya los tenía posicionados. Y entonces los lleva en las inmediaciones del monte Sinaí, y ahí es que le da instrucción a Moisés de que subiera y que pasara un tiempo con él. En el Mizrah judío, que es un comentario al texto bíblico, indica: el mundo entero, incluso todos los animales y las aves, oyeron la voz de Dios cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés. Quizá no habías tú, y no mucho yo, tengo que decírtelo, reflexionado en que esos 10 mandamientos son para todos, y que aún el pueblo escogido de Dios vive con ellos, porque se rige conforme a la Torá y al Antiguo Testamento. Y saben que derivado de esos 10 mandamientos, en realidad lo que les dijo es: ahora te doy también identidad como pueblo mío.
es con esta ley con la que te vas a regir. Y entonces Dios estableció su relación con Israel y dio una señal de pacto. ¿Y cuál fue esa señal de ese pacto? Vía el darles esta ley con estos mandamientos. El rostro de Moisés, dice la palabra de Dios, resplandecía cuando descendió del monte Sinaí para entregar la Torá al pueblo, la ley al pueblo. Solo pudo recibirla cuando estuvo en la posición, pero también cuando su vaso estaba listo para ser lleno de honra, al estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que no podía ver el rostro de Dios, pero que Él mismo bajó con luz, bajó lleno del Espíritu Santo, bajó resplandeciendo su rostro. Y eso, esa señal, porque es una señal que Dios le entregó, hacía que los israelitas no quisieran acercarse a Moisés. Tenían temor. Entonces lo que tuvo que hacer Moisés para que el pueblo fuera con él y él ministrara fue cubrirse su rostro con un velo, el cual, dice la palabra de Dios, solo retiraba para entrar en la presencia de Dios. Y aquí hay una señal clara, porque habiendo estado en la presencia de Dios en el monte Sinaí y recibir esa identidad de parte de Dios que podía y que traspasaba y que pasaba el manto al pueblo escogido de Dios, la presencia de Dios siempre estaba, no era una visita, permanecía en Moisés. Por eso es que su rostro se iluminaba y brillaba todo el tiempo. Y esto es algo de lo que el Señor me llevó a reflexionar, porque la Biblia dice que Moisés era diferente porque estuvo con Dios. Moisés resultó transformado al hablar con Dios cara a cara. Y entonces me llama la atención cuando en la 1 Corintios 13 nos dice, porque hoy todo lo ves como si fuera por medio de un espejo. Cuando hay siervos de Dios como Moisés que hablan con Dios cara a cara. No sé tú, pero mi anhelo con esta reflexión es justamente esa. Porque si hay siervos de Dios que hablan con Dios cara a cara, tú o yo, ¿por qué no? Si es así. Nosotros somos distintos después de hablar con Dios. Porque tú puedes hablar con Dios cuando tú quieras. Esto es algo que es fruto, por decirlo de esta forma, y resultado del sacrificio del Hijo de Dios en esa cruz, de Jesús. Eso te permite buscar a Dios, ir directo hasta el trono de la gracia, doblar rodilla y hablar con Él. Y eso es promesa. Está en el Nuevo Testamento de todos los evangelios y de todas las cartas paulinas. Ahí está. Y si eso ocurre, tú como Moisés vas a ser transformado. No puedes regresar igual luego de estar en la presencia de Dios. Otra cosa es que como a Él te brille el rostro todo el tiempo y no solo cuando regreses con Él. Porque a Moisés nunca le dejó de brillar el rostro. Y por eso les daba temor buscar a Moisés. Y por eso ponía el velo. No hay testimonio en la palabra de Dios de que eso haya cambiado en algún momento en el tiempo y que finalmente se hayan acostumbrado a ver a Moisés siempre con el rostro iluminado. Pero damos por hecho que esto es así. Y olvidamos y tomamos solamente aquello que entendemos. Y evitamos discernir aquello que es lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa del monte Sinaí? La ley, por supuesto, porque el mismo Jesús dice que Él había venido a que se cumpliera la ley hasta la última tilde. Pero más importante es el hecho de que a Moisés le brillaba el rostro por su comunión con Dios. Y eso no hacía perfecto a Moisés, pero sí santo y obediente y leal. Por lo tanto, el monte Sinaí es la montaña de la trascendencia de Dios. Se identifica el monte Sinaí hasta nuestros días con lo que Dios es. Se identifica el monte Sinaí con el carácter sobrenatural porque Dios mismo le entregó ahí a su pueblo identidad. Se identifica el monte Sinaí porque anhela recibir, aceptar y activar tu identidad como hijo de Dios, por tanto tu identidad de reino.
no la del IFE o del INE o como se llame ahora, ya no sé cómo se llama, sino la del reino, aquella que dice lo que Dios dice que tú eres, no lo que el hombre dice que tú eres. Pero para poder recibirla, primero debes de subir al monte, que Él te indica que es su propósito para ti. Ese es tu monte. ¿Cómo ver a Dios cara a cara? ¿Cómo subir a esa altura si primero ni siquiera has intentado escuchar y conocer el propósito de Dios para ti y luego caminar hasta subir el monte de ese propósito de Dios para ti? Porque sabes, el libre albedrío en tu primera decisión al ser hijo o hija de Dios te lleva primero al desierto. Antes siquiera de ver el monte de tu propósito y subir el monte de tu propósito, primero te lleva al desierto. Y eso es una señal de la trascendencia de Dios en tu vida. El gran reto, por decirlo en un lenguaje de semejanza, de los hijos o hijas de Dios, es que una vez que han decidido ser hijos o hijas de Dios, al ver el desierto, ya no digas empezar a caminar en el desierto, al ver el desierto, dicen, no, mejor me quedo como estaba. Y yo he escuchado eso de personas que ya habían dicho que sí a Dios. Yo lo he escuchado. No, de haber sabido, me quedo como estoy, ahí se ven, y se quedan como están. Porque al accesar esa posición, descubres el temor de fallarle a quien te ha salvado. Es decir, si ya estás en esa posición, si ya caminaste por el desierto, ya viste el monte, ya conoces el propósito porque Dios te lo reveló, y ya escalaste o estás en el camino de escalar a Dios, es en ese proceso que descubres, que identificas, que Dios te deja vivir con el temor de no cumplir con lo que Dios te ha entregado. Entonces te encuentras repentinamente, ese de repente del que habla la Biblia, de repente un viento recio inundó el aposento alto, por ejemplo, habla ahí en Hechos 2. De repente descubres que te encuentras en una posición absolutamente desconocida. Y eso a la mente del hombre, a la naturaleza carnal, lo espanta, lo llena de temor. Porque se encuentra con algo que no conoce y que no tiene parámetros porque tampoco alguien más lo conoce. Porque tienes que entender que el temor, el respeto, la obediencia, la santidad y la lealtad a Dios, tuyas, son distintas del de al lado. Porque tu relación con Dios es personal, como personal es tu monte o propósito que Dios quiere para ti. Y entonces, probablemente en mente de hombre te vas a detener a examinar, a analizar, a razonar, a pensar, y si bien te va a meditar en qué está pasando contigo externamente, pero internamente también. ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Qué pensamientos vienen a tu cabeza? Porque te estás confrontando con algo que no tenías ni idea que era, que es la verdad o verdades eternas de tu Creador. Y entonces vienen a tu mente y tu corazón el pecado, la muerte, el infierno probablemente por el que has vivido. Porque siempre hay alguien que tiene una vida más compleja que la tuya, aunque la tuya sea compleja. Y entonces empiezas a meditar de qué se trata la obra de la cruz. Pero todo eso ocurre solo si estás en la posición de ya estar en el camino a ese monte que te entregó Dios, a ese propósito, tu monte Sinaí. En aquel entonces, quizá tu caminar y antes de ello, tu salvación se enfocaba más como un beneficio para el hombre, un beneficio para ti al ser salvo, que como el triunfo de la gloria de Dios sobre tu pecado. Y esta es la reflexión de la trascendencia del monte Sinaí para tu vida, del propósito de Dios para tu vida. En Isaías capítulo 45, versículo 6 dice la palabra de Dios: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y todo este contexto el Señor nos los da para entender esto, o para
sensibilizarnos de esto, la trascendencia de Dios. Porque en un vistazo de la gloria de Dios, tenemos que observar, tenemos que discernir que Dios es quien habla con Moisés, no es Moisés el que habla con Dios. Moisés no emite palabra alguna, solo escucha, recibe, acepta y activa. Porque obedece, porque cree. Es un vistazo de la gloria de Dios. Porque aún sin poder discernir, podemos entrar en temor santo, solo creyendo. El discernimiento viene después. Primero crees. Tú no puedes discernir si primero no crees. Y cuando hablo de discernir, a diferencia de razonar, que es en mente de hombre, tú puedes razonar cuando quieras, es naturaleza humana. Pero discernir espiritualmente solo puede ser si ya estás en obediencia a Dios. Y solo puede estar en obediencia a Dios si estás escuchando su voz y obedeciendo lo que Él te dice. Y en ese temor santo, por ejemplo, Elías esconde el rostro entre los pliegues de su mano. Es decir, lo que dice y describe la palabra de Dios es que Elías agachaba su cabeza, se doblaba sobre sí mismo para esconder entre sus rodillas o los pliegues de su ropaje la luz de Dios. ¿Me explico? Le daba vergüenza, le atemorizaba. Abraham, por ejemplo, quedó aterrado y su espíritu le dice que no es sino tierra y ceniza cuando tiene su encuentro con Dios. Y le dice que sacrifica a su hijo. Isaías, cuando tiene ese encuentro con Dios y entra en temor, se cree perdido. Y los mismos serafines ocultan la faz detrás de sus alas. Es decir, no lo dejan ver sus rostros. ¿Quién puede subsistir delante de Jehová, el Dios Santo? Dice en 1 Samuel 6:20. Porque ¿quién en tu espíritu humano busca su verdad? ¿Quién anhela una reforma? El que con anhelo y fuego santo acciona con hechos guiados por el Espíritu de Dios. Quien permite que Dios le inunde de su presencia y establezca y expanda su reino fundamentado sobre la roca y en su logos que lo mantiene en posición. Hay muchos diseños de Dios en esta reflexión que Dios me da. Porque solamente estando en espíritu y verdad puedes anhelar una reforma. Porque solamente estando en anhelo y fuego santo podemos accionar en hechos, pero guiados por el Espíritu de Dios. Porque solamente así podemos permitir que Dios nos inunde con su presencia y establezca y expanda su reino, fundamentado sobre la roca que es Cristo, pero también en su logos, que se vuelve rema y que nos mantiene con identidad, que nos mantiene en posición para recibir una herencia. Porque para eso establecemos el reino. En Isaías 42, versículo 8, dice la palabra de Dios: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. En Levítico 20, 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y finalmente en Isaías 44, 8 nos dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y parece simple porque no es palabra escrita de una manera compleja. No hay Dios sino yo, no hay Dios sino uno. Porque en esa majestad trascendente, el Dios de pactos y el Dios de la promesa son el mismo. Es Dios de pactos en el Antiguo Testamento y es Dios de promesa en el Nuevo. Es Dios de pactos sin el sacrificio de la cruz. Es Dios de promesa después del sacrificio de la cruz. Porque la obra de la cruz permitió pasar del pacto a la promesa. Facilitó el trabajo, facilitó el acceso. Porque lo que Él era antes de la encarnación, siempre ha sido, siempre es y siempre será. En cambio el hombre siempre cambia.
Porque arrogantes abaratamos la gracia de Dios. En el afán de entender a Dios y para ello entrando en razonamiento y en pensamiento de hombres y en ciencia de hombre, nos volvemos arrogantes y abaratamos la gracia de Dios. Y eso es deslealtad, porque Dios no te pide eso. Dios nada más te pide que le creas. Punto. Y que camines en humildad y temor, que es lo que no ocurre tristemente. El hombre de nuestros días, debiendo hablar de lo que es por gracia, lo hace con labios y de mente. Porque debemos de cambiar por gracia, debemos caminar por gracia, debemos hablar por gracia. Y no lo hacemos así. Lo hacemos hablando de lo que nuestra mente cree. Y eso es una señal de soberbia. Hoy el hombre, la naturaleza, se exalta de sí misma. Y en un pensamiento son actitudes almáticas. Y todas esas actitudes almáticas solo logran hacer cada vez más evidente la trascendencia de Dios y el poder de su Espíritu. Porque el hombre no puede hacer nada si Dios no se lo permite. En el libro de Job, vamos a Job. Vamos a Job, vamos al libro de Job. En el capítulo 1 del libro de Job, dice la palabra de Dios. Y esto el Señor me lo mostró hace algunos años, 8 aproximadamente. Lo voy a leer tal cual. Dice Job 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y hasta ahí me detengo. Primero Dios lo exalta. Dice que era perfecto, recto, temeroso y apartado. ¡Guau! Y luego nos damos cuenta que también era millonario, porque en aquel entonces no se medía en monedas, sino en posesiones y criados la riqueza. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Por lo tanto, si eran 7, pues todos los días estaban de fiesta, ¿no? Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Primer dato, Satanás también es hijo de Dios. Rebelde y contumaz y por eso echado del reino, pero hijo de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O lo que es lo mismo, se lo ofreció en bandeja. La pregunta es, ¿por qué? Si era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? A trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
Ni Satanás puede hacer algo si Dios no se lo permite. Y aun siendo temeroso, perfecto, santo, recto, como dice el Señor del propio Job, puede ser que Dios decida dejar que Satanás te toque. Y hay un propósito en ello. Y lo hace 3 veces en los primeros 2 capítulos de Job. Pero Satanás ni nadie te puede tocar si Dios no lo permite. Así que la siguiente vez que tú estés en prueba al respecto de tus actitudes almáticas, estoy en esta reflexión, tu pregunta es no por qué a mí Dios, sino para qué a mí Dios. ¿Por qué si soy santo? ¿Por qué si te obedezco? ¿Por qué si estoy en lealtad? ¿Por qué si te escucho? ¿Por qué si hago lo que tú me dices? Viene esta prueba, Señor. Dios no prueba. Dios es Padre amoroso, solo corrige. Y si permite aún que Satanás o que alguna tribulación venga en ti, dice Jeremías 29:11, porque planes de bien y no de mal tengo para ti. Así que hay un propósito aún en esa prueba. Y entonces caminar en humildad para exaltar la majestad de Dios. Porque la majestad de Dios es eterna, es infinita, es inconmensurable. En Isaías 4, versículo 11, la parte A del versículo 11 y 12 dice, así dice Jehová, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En Mateo 5, versículo 18 dice la palabra de Dios, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Eso lo dice Jesús. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el tiempo y los tiempos. Hasta que llegue el alfa y la omega, el principio y el fin. Hasta que todo se haya cumplido. Se cumplirá también toda la ley, dice Jesús. De tal manera que si recibes afrentas, si recibes palabras altisonantes, si alguien te ofende por una actitud, todo eso es sin importancia. Y aguantarlo no te va a hacer humilde. Porque fíjate que aún para un hijo o una hija de Dios, una humillación pública con la correcta reacción bíblica y testimonial te hace muy buena publicidad. No, mira, este varón o esta mujer, si es de Dios, hace lo que la Biblia dice que hagas. Pone una mejilla, pone la otra y agacha la cabeza. Eso está muy bien. Pero lo importante es qué dice tu corazón. Porque eso exalta la vanidad personal, aún entre hijos o hijas de Dios. Tiene más que ver con autoestima y solo el Espíritu Santo te lleva a una metanoia, a ese cambio de mente, pero no mente natural, sino espiritual, en donde verdaderamente te haces humilde con H mayúscula, conforme a como Dios quiere que lo seas. En Isaías capítulo 6, versículo 5 dice la palabra de Dios, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos al Rey. Habla Isaías, con todo que soy inmundo. Y en esa naturaleza de Dios reflexionando en Job 4, 17, 20, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, refiriéndose concretamente a Satanás, hago el espacio. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Escribe. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. De tal manera que el hombre es imperfecto.
Y la primera señal de la imperfección del hombre es su desobediencia. Somos imperfectos, sin duda. Y tenemos momentos, aunque seamos obediencia a Dios, también de desobediencia a Dios. Cuanti más si ni siquiera eres hijo o hija de Dios. Aunque hay gente disciplinada en el mundo y que en sus pensamientos se guardan en muchas cosas, con todo y que Dios no está con ellos. Por convicción, porque Dios los ha tocado de alguna manera, también son obedientes a aquello en lo que creen, aún a sus valores, ¿no? Y no maltratan gentes. Pero en términos de Dios, somos imperfectos y desobedientes. Y eso te pone en un riesgo continuo de desagradar a Dios, como dice el Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 16, que dice la palabra de Dios: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí se refiere a sus hijos, y a sus hijas. No se refiere a quienes no están con él, se refiere a sus hijos y a sus hijas. Dice: como eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque hablas de mí cuando te conviene, y cuando no te conviene ni me mencionas. Porque hablas de mí, pero de mente, y no con el fuego santo del Espíritu. Porque hablas de mí lo que entiendes, porque como me razonas, cuando no entiendes no hablas. Eres desobediente, y eso desagrada al Eterno, desagrada a Dios. Y mi actitud, la tuya, debe ser para clamar y buscar su gracia en oración, para ser verdaderamente obedientes y leales. Tu gozo debe de ser que Dios sea todo para ti. Tomás de Aquino escribía: suponiendo que no haya en el mundo más que una sola alma que posea a Dios, ésta será bienaventurada, aun cuando no tuviere prójimo a quien amar. Como diciendo, porque lo único que importa y el todo para ti debe ser Dios mismo, escribió Tomás de Aquino. Porque Dios es perfecto. Y en esa perfección también trasciende. Porque Dios revela al hombre sus afectos en lo natural. Es decir, te deja ver a qué estás ligado, con qué estás encadenado, que te incapacitan para ser transformado y ser uno con Él. Otra vez. Dios te deja ver, Dios le revela al hombre a qué está afecto. ¿Cuáles son esas cosas que lo encadenan con lo natural, con el mundo, que incapacitan a Dios para que te transforme y tú seas uno con Él? O lo que es lo mismo, la viga en el ojo propio. O lo que es lo mismo, el pedernal o monte que no te deja ver la promesa de Dios. Y que tú crees que es tu monte Sinaí, pero no es el monte Sinaí de Dios. Es el monte que tú quieres, no el que Dios te tiene como propósito para tu vida. Porque la perfección de Dios es eterna, es infinita, es absoluta. Y en esa perfección es como quiere hacerte, no solo a semejanza, sino como Él. Y entonces tiene que circuncidarte poco a poco de tu autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? Eso que dices: bien, chico, lo hiciste bien hoy. Lo importante no es si alguien te dice que lo hiciste bien, si tú piensas que lo hiciste bien. Lo que importa realmente es qué piensa Dios de eso. Aunque estés sirviéndolo, aunque estés en un ministerio en la iglesia, en la congre, aunque tengas 10 años en el ministerio que sea. La pregunta es: ¿y a Dios le agrada eso? ¿O eres tú el que estás autocomplacido por estar sirviendo a Dios? Y sí, claro, te puede aprobar porque estás haciendo obra de Dios, te puede apoyar porque estás haciendo obra de Dios, pero no aprobar porque no estás haciendo lo que Dios quiere. Cuando tú verdaderamente entras en esta circuncisión y en esa transformación, aún la soledad te es agradable porque tú puedes buscar a Dios en esa soledad. Y en eso el Señor es inefable.
porque establece en tu alma el hacer solo su voluntad. Es inmutable, pues. Porque al ser inefable en esa trascendencia, renuncias al razonamiento y el análisis de la mente. Ya tu primera reacción, por decirlo así, en lenguaje de semejanza, no es pensar o razonar lo que Dios te está hablando. Solo creer y obedecer. Porque en esa inefabilidad de la trascendencia disciernes que las señales sobrenaturales no te unen a Dios. ¿Escuchaste bien? Las señales sobrenaturales no te unen a Dios. Las señales sobrenaturales son el fruto de tu unidad con Él. No vas a ver señales sobrenaturales a través de tu vida si no tienes unidad y comunión con Dios. Y todo es por simple fe, como Dios es simple, por simple fe, porque la fe todo lo cree. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que tiene fe cree, no entiende, cree. Esa inefabilidad que da la trascendencia de Dios te da gozo en guardarte en silencio que adora delante del trono de la gracia. Esa es la verdadera adoración. Esa que te pone de rodillas delante del trono de la gracia. Permanecer en silencio y en su presencia que está por encima de toda alabanza. Es mejor la alabanza, pues, y la adoración, porque adoradores de verdad quiero. Y en esa trascendencia viene revelación. Esa trascendencia que le dio revelación y que también revolucionó la vida de Moisés. Porque el ermitaño del Sinaí, en soledad espiritual casi absoluta, es el de la zarza ardiendo más que el del decálogo, ¿lo ven? Porque Moisés pasó años, 40, como pastor de ovejas. Y el monte Sinaí era su casa. Ahí es que pastoreaba las ovejas, por si no lo sabías. Por eso conocía también ese monte. Por eso era el único que iba a poder subir realmente sin peligro. Y era un ermitaño, no hablaba con nadie, porque un pastor de ovejas es muy solitario. Un pastor de ovejas no va con 20, va él con las ovejas. Y sin embargo, el ermitaño del Sinaí, Moisés, que era muy solitario espiritualmente, tenía comunión con Dios. Pero fue activado delante de la zarza ardiendo, que hasta le dijo, quítate el calzado porque estás en Tierra Santa. Y aún describe la Biblia como de regreso después de haber sacado al pueblo de Dios de Egipto. Era muy solitario, no había nadie que era, hasta que Yetro, su suegro, le dice, nombra capitanes de decenas, de centenas y de millares, porque si no, ¿cómo le vas a hacer, no? Todo lo hacía él. La revelación de la grandeza de Dios impacta. Brota del corazón un grito de gozo. Hay libertad del engaño y del temor que solo puede venir de Satanás. Tú solo el Santo, tú solo el Señor, tú solo el Altísimo. Si se repiten sus labios las aclamaciones de gloria en la palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por tu gloria infinita. ¿Es así tu corazón? ¿Es así como te sientes al respecto del corazón de Dios? Porque el ermitaño recibe posición por la trascendencia de Dios que le da identidad en su verdad. Porque depende totalmente de Dios ya para ese momento, Moisés. Durante 40 años fue el príncipe de Egipto, heredero. Durante otros 40 años fue el ermitaño solitario, pastor de ovejas en el monte Sinaí. Porque además, ¿cómo explicar que había sido príncipe de Egipto? No sé si te has reflexionado esto. Y ahora era pastor de ovejas. Le dio humildad a Dios. Y entonces lo llevó de regreso a ese monte para tener un encuentro con él. Trascendió en su vida y tan trascendió en su vida que hoy seguimos hablando de eso. Y el pueblo de Dios también. La espiritualidad moderna no puede desconocer e ignorar
el infinito y eterno poder de su trascendencia. Porque por más que razone hoy el cuerpo de Cristo, no puede explicar cómo es que Dios sigue impactando de esa manera a la humanidad y a la creación. Por más que razone hoy el cuerpo de Cristo, jamás podrá tener palabras que se acerquen a la verdad de la trascendencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el impacto de la trascendencia de Dios? Fíjate, aún en espíritus superficiales y engañados, extraviados en almas sin luz y verdad, no puede imaginar, no puede ni siquiera razonar, mucho menos pensar que el amor, que la misericordia superaron la justicia de Dios. Porque el juicio de Dios es durante todo el Antiguo Testamento, no hay más que entrar ahí sí hasta leyéndolo lo ves. Cómo entraba el pueblo de Dios en juicio y los dejaba ser conquistados y los dejaba ser subyugados y los dejaba ser dominados porque eran desobedientes a Él. Pero el amor y la misericordia en Cristo superan siempre la justicia de Dios. Son más que la justicia de Dios, el amor y la misericordia. ¿Cómo es que Dios entregó posición e identidad a ese ermitaño en el monte Sinaí? Déjame ponerlo en otras palabras. ¿Cómo es que Dios entrega posición e identidad a ti, ermitaño, en tu monte Sinaí? Por su amor y misericordia. Porque el poder de Dios es primero amor. Y entonces entrega herencia, pero no antes de darte posición e identidad. Y establece coinonía. Y entonces su reino en tu corazón. Pero fíjate todo lo que tiene que pasar para que eso ocurra. No solo es sí, Señor, creo en ti. No solo es bautismo de arrepentimiento en agua, reconociendo tus pecados y también a Jesús como Señor y Salvador. Y aún en el bautismo, en el Espíritu Santo, tiene que haber ocurrido todo esto para llegar ahí y ser uno con Dios. Su misericordia también es trascendencia, porque su misericordia también es Dios. Y su gracia, entonces, entiendes, disciernes que es costosa, no barata. Y tienes que recibir su gracia para que trascienda en ti. Nuestro pecado, entonces, tiene que ser lavado, primero, claro, pero reformado, edificado, y luego en santidad, obediencia y lealtad, verdaderamente recibir la trascendencia de la que Dios te habla. Porque la gracia no es barata. El ermitaño del monte Sinaí lo supo, entonces. Pero el ermitaño de ahora también lo sabe. Los afanes de la mente del hombre no aceptan el precio de la gracia. No es raro encontrar ¿cómo le hago, pastor, o hermano, para pasar rápido el desierto, ¿no? Como si la mente del hombre pudiera controlar eso. O no pasar por este dolor y esta corrección del Padre, porque no quieren pagar el precio de la gracia. No quieren pagar el precio de la unción y poder de Dios. Y tampoco entonces entienden ni disciernen la unción y el poder de Dios. Para entonces solo sí recibir y ser y vivir en el real sacerdocio del que habla su palabra. En Isaías 1:25 dice la palabra de Dios: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza, dice la palabra de Dios. Y este crisol es el proceso de santidad, obediencia y lealtad del cual nos ha venido ministrando el Señor durante 40 semanas. Por este crisol del que habla Isaías 1:25, para limpiar esas escorias, para quitar esas impurezas. Porque al hacer el camino, al andar, alcanzarás madurez espiritual. Date cuenta de esto. Cuando Dios te dice es para allá, hijo, el monte está ahí, no esperes que el camino ya esté hecho, ¿eh? La brecha la va a abrir Dios cuando tú des pasos de fe, aunque no veas nada enfrente. O aunque lo que veas enfrente sean montañas. O aunque lo que veas enfrente sean zarzas.
O aunque lo que veas enfrente sea desierto y no veas ruta, ni camino, ni brecha. En el momento que des el primer paso de fe, abre el primer paso de la brecha. Y entonces vas a ser el camino al andar. Y entonces vas a discernir que la perseverancia en la oración y el kairos de Dios son más costosos que los hechos. Porque si permaneces es que hay fuego de Dios en ti. Porque si permaneces es que Dios trasciende en ti. Tienes que vivir, tienes que recordar, tienes que reflexionar. La gracia no es barata. La gracia de Dios no es barata. Para que entonces dejes que Dios trascienda en ti. Para que entonces disciernas lo que es la trascendencia de Dios en ti. Y entonces tengas gozo por la oración que se va a establecer y se va a expandir en ti. Que clames al Señor por ello, porque esa es su voluntad. Que clames porque trascienda Él en ti. Que clames porque cuando le dices que trascienda en ti, va a impactar más allá de tu vida, sino de las generaciones que de ti se desprendan. Que lo hagas como lo dijo humildemente Moisés en Éxodo 33, 18. Muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Porque cuando la belleza de Dios, cuando la majestad de Dios se autorrevela, el reflejo del mundo ya no te fascina. Porque verdaderamente cuando tienes comunión con Dios y Él está en tu vida y está trascendiendo en tu vida y está impactando tu vida, conoces su majestad, conoces su gloria, ves la belleza de Dios y ya no importa lo que el mundo te ofrece. Cuando el fuego de Dios te impacta, su Espíritu santifica tu alma y sus sentidos. Y ya no eres más tú, ni buscas más tú ser lo que tú quieres o ser lo que el mundo dice que quiere que tú seas, sino eres lo que Dios dice que tú eres. En Isaías 60, 19 dice la palabra de Dios: ya no será el sol tu lumbrera, ni te alumbrará la luz de la luna. Yahvé será tu eterna lumbrera y tu Dios será tu luz. Amén. Amén. Concluyamos y trascendamos. Para todos quienes escuchan, quienes leen y para quienes están acá, hijos e hijas naturales y espirituales, para hermanos en Cristo, pero también para todos esos lectores y buscadores de la verdad, de la esperanza, de la promesa, del amor de Dios que siempre es. ¿Ya ubicaste a ese ermitaño en ti? ¿A ese que no habla con nadie? ¿O que habla mucho pero en realidad no dice lo que tiene que decir? ¿Que es más social que espiritual? ¿Que está en eterna búsqueda de la verdad de Dios y de conocer su monte Sinaí? ¿Que solo vas a poder identificar y ubicar si tienes comunión con Dios y Él te revela ese monte, ese propósito? ¿Ya identificaste y recibiste de Dios posesión y posición en tu monte Sinaí? Todas son preguntas válidas y que Dios nos está invitando a que nos hagamos, que nos está exhortando a que nos hagamos. Si tu respuesta es no, ¿qué esperas? Dobla rodillas y en soledad con Él clama con todo tu corazón por saber cuál es ese monte y por conocer la gloria de Dios. Y si tu respuesta es sí, bendice y comparte este diseño que Dios te entrega. Amén. Compártelo. Agárralo. Escribe lo que ha impactado en tu corazón, ahí en tus redes sociales, en tus muros. Deja que el mundo sepa lo que está pasando contigo. Deja que la sociedad vea aquello que está transformando y reformando tu vida. Y que para ellos pueda ser locura, pero no importa, bendita locura. Usa lo que Dios está dándote. Usa el material que el Señor ha estado entregando en estas 40 semanas. Léelo, escríbelo, pégalo tal cual, pégalo en tu muro, mándalo por correo. Comparte, hay hambre. Y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No lo estamos haciendo. No te lo quedes. No es solo para ti. Es para que lo compartas y por medio de ello bendigas
aquello que Dios quiere darte. Porque no solo es para ti, es para que tú bendigas y que tú seas la bendición. Vamos a entrar ahora en un tiempo de oración y de adoración y dejar que Dios siga ministrando aquello que nos ha entregado para que sea fundido y se haga uno junto con Él en nuestro corazón. En el bendito nombre de Jesús.